Y todos los que ya tenemos nuestra Biblia, ayúdenme a abrirla en el libro de los Salmos. Como sabes, los Salmos están como a la mitad de tu Biblia. Si tú la tienes cerrada y la abres a la mitad, vas a encontrarte el libro de los Salmos. Y de ahí te buscas el capítulo o el Salmo número 137. Es de los últimos. El Salmo 137. Lo vamos a leer completo. Cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que hemos llegado. Perfecto. Damos unos segunditos. Mientras todos los demás terminan de llegar a esta parte de la Biblia, voy a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, hoy bendecimos tu santo nombre, Señor, y en esta noche te ruego que seas tú hablando a nuestra vida, confrontándonos, mostrándonos, Señor, aquello que hoy tienes preparado para nosotros. Que no caigamos en el error y en la trampa de la autojustificación y que el diablo no nos distraiga con los afanes de la vida. Que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos y atentos a recibir de ti tu santo y sabio consejo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Salmo 137 del verso 1 al verso 9. Lo vamos a leer por completo. El tema de esta noche es tiempo de llorar. ¿A cuántos les hace ilusión el tema? Dicen, sí, queremos llorar. Bueno, vamos a leer el Salmo 137 del 1 al 9 que dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: canten algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día que Jerusalén, cuando decía: arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la pared. Y decimos amén. Leído así, el Salmo 137 parece tener poco sentido, ¿no? De hecho es confuso y entender de qué está hablando el salmista. El libro de los Salmos, como ustedes bien saben, es un libro que está escrito en un género literario llamado poesía. Entonces está cargado de figuras. No lo podemos leer ni tratar de interpretar de manera literal porque no está escrito de forma literal, sino de forma poética. Entonces tiene figuras que tenemos que entender. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que el libro de los Salmos no es un libro narrativo histórico. ¿Qué significa esto? Que un capítulo no está vinculado con otro. Por ejemplo, el Salmo 138, ¿quién lo escribió? Muy bien, David. Y el Salmo 137, la generación que fue llevada cautivo a Babilonia. ¿Quién vivió primero, los cautivos o David? Muy bien, David. Entonces, el 137 fue escrito después del 138. Entonces, para entender los salmos no podemos buscar el contexto, no podemos entender o tratar de entender qué dice un salmo antes, un salmo después, son temas diferentes. Y podemos tratar de interpretarlos de manera textual para entender qué es lo que dicen porque están en sentido poético. Pero sí podemos recurrir a la historia de la que está transcurriendo cuando se escribe el Salmo 137. Y vamos a empezar con eso. Vamos a empezar a hacer un poquito de contexto para luego entender el 137 y luego saber cómo es que tú y yo vamos a terminar llorando. ¿Amén? Espero que todos terminemos llorando. Bueno, el pueblo de Israel estaba lleno de bendiciones y ellos vivían en una nación donde fluía ¿qué? La leche y la miel. En esta nación donde fluía la leche y la miel, ellos tenían paz, abundancia y tenían la protección de parte de Dios. Todos sus sueños se estaban cumpliendo.
Se podían casar y dar a sus hijas en casamiento. Y había una ley que prohibía la pobreza. Cada 7 años se celebraba una fiesta del jubileo. Entonces, en el jubileo, todos los que eran esclavos y estaban endeudados, que eran del pueblo de Israel, si estaban endeudados con sus familiares, con sus parientes, esos parientes tenían una obligación. ¿Cuál era? Perdonar la deuda. Y si los tenían trabajando con ellos, darles la libertad. Esta ley Dios la dio para evitar la pobreza y el abuso en su pueblo. Todas las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel protegían los intereses de todos. Había leyes que incluso cuidaban el uso que tú le podías dar a las cosas que te prestaban. Si te prestaban un buey y se moría, la ley decía que tú tenías que reponer el buey. Si lo matabas adrede, tenías que dar 2 bueyes. Había leyes para todo. Y este perfecto orden divino hacía que el pueblo de Israel fuera próspero, viviera en paz y aumentara su gloria y su poder. Sin embargo, Dios les había dado una advertencia al pueblo de Israel. Y les dice en el libro del Deuteronomio, que leímos hace un mes, más o menos: si ustedes endurecen su corazón y se apartan de mí, yo los dispersaré entre las naciones e irán cautivos. La única manera en la que el pueblo de Israel podía vivir en la bendición era mientras estuvieran obedeciendo a Dios, morando en Israel. La capital de Israel, ¿cómo se llamaba? Jerusalén. ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? Lugar de paz. ¿Qué significa Jerusalén? Muy bien. Entonces, la capital del país era el lugar de paz. Y en esa capital de Jerusalén había un monte que era el monte de Sión, donde la presencia de Dios se manifestó y habló por primera vez al pueblo de Israel. Había un montón de cosas que ellos tenían de parte de Dios y que los vinculaban con Dios y que les garantizaban el bienestar. Sin embargo, los israelitas empezaron a pecar y olvidarse de su Dios. Y empezó a haber entre ellos enemistades, a tal punto que el país se dividió en 2. Israel en el norte y Judá en el sur. Primero, una nación, un imperio creciente, el primer gran imperio de la antigüedad, se levantó en una ciudad llamada Babilonia. Y este pueblo de los babilonios llegó y tomó cautivo a la parte norte de Israel. Luego sitió Jerusalén. En el sitio de Jerusalén empezaron a morir de hambre y de sed. Cayeron las murallas de Jerusalén y se llevaron cautivos a los últimos que quedaron. En Jerusalén había una serie de siervos del Señor que se llamaban levitas. Estos levitas estaban encargados de llevar el culto en el templo, y entre las muchas actividades que hacían, ellos tocaban sus arpas para el Señor y se alegraban en las fiestas. Cuando son llevados cautivos, ellos pierden su identidad, su bendición y su gozo. Han salido de Jerusalén y ahora están en Babilonia, en una ciudad grande. Y yo sé que tú sabes mucho de la Biblia y sabrás de dónde surge el nombre Babilonia. Había una torre. ¿Ya vieron cómo sí? ¿De dónde surge el nombre Babilonia? De Babel. La antigua Babel es la nueva Babilonia. Y como tú también sabes mucho de la Biblia, sabes qué significa el nombre Babel. Génesis lo platica. En esta parte ustedes van a responder confusión, ¿sale? ¿Saben qué significa Babilonia? Confusión. Entonces, salieron de la ciudad de paz a la tierra de la confusión. Y ahí se escribe este salmo. Es un salmo de esclavitud.
Yo no sé si tú alguna vez hayas sido privado de tu libertad. ¿Alguien de ustedes ha sido privado de su libertad alguna vez? Ya, espero que haya sido antes de Cristo. Si fue, no te preocupes. Si tú alguna vez fuiste privado de tu libertad, sabrás lo horrible y desesperante que es pensar que no puedes decidir qué hacer con tu vida y con tu tiempo. El hecho de no saber qué hora es, de no saber qué sigue y no poderte salir de donde estás, es casi enloquecedor. A mí me platicaron que se siente así. El pueblo de Israel estaba viviendo el sueño, el cumplimiento de las promesas, y de repente todo les empieza a salir mal y son llevados a Babilonia. Entonces vamos a leer otra vez ese salmo con esto en mente. Es un salmo, es un poema que se escribe llorando. Lo que leemos aquí es el llanto amargo de un pueblo que está siendo esclavizado, denigrado, ofendido y que no entiende lo que está pasando. Están en la tierra de la confusión. Dice, junto a los ríos de Babilonia. Esto es literal. En Babilonia corrían dos grandes ríos. Te los enseñaron en la secundaria. Son el río Tigris y el Éufrates. Muy bien, sí recuerdan muy bien sus clases de geografía. Estos ríos son los principales ríos. De ahí surgen todas las civilizaciones. Ahí estaba el jardín del Edén, en origen. El Tigris y el Éufrates. Y eran ríos caudalosos. ¿Alguna vez has estado al lado de un río que corre con mucha fuerza? ¿Cómo es el agua de un río caudaloso? ¿Transparente? ¿Te acercas y ves los peces? No, es turbia. ¿Por qué? ¿Qué va arrastrando? Tierra, árboles y lo que le caiga. Entonces, imagínate, ellos vivían en Jerusalén, una tierra desértica, donde lo que tenían era pozos, un mar, que era un mar tranquilo, y riachuelos. ¿Recuerdas el Salmo 23? Las aguas de reposo, esas aguas calmadas. Bueno, aquí las aguas no son calmadas ni son de reposo. Es un río revuelto, estruendoso, que les genera angustia y confusión. Ellos están mirando esos ríos a los cuales no están habituados. Hay un ruido, hay una fuerza a la cual no están acostumbrados ellos y están caminando junto a los ríos. Allí estábamos, allí nos sentábamos y aún, ¿qué? Llorábamos. ¿Cuándo se sienta alguien, mis amados? Cuando está cansado. Pero no están hablando de un cansancio físico, aunque lo tenían. El cansancio que tienen es emocional. El pueblo de Israel está cansado emocionalmente, está abatido, están llorando junto al río, contemplando una realidad que para ellos es extraña. No es lo que Dios les prometió. No es el cumplimiento de las promesas agradables del Señor. Están ahí en un lugar extraño, con gente que habla un idioma extraño, en un momento de confusión, donde no saben qué va a ser de su vida. Se sienten perdidos. Y lo único que pueden hacer es acordarse de Sión, el lugar donde Dios les habló alguna vez. Ahora están junto a un río caudaloso, llorando y tristes, y recuerdan aquel lugar donde Dios les habló. Este río, a sus lados crecen árboles robustos, muy anchos. No me volteen a ver, piensen en los árboles. Árboles anchos y robustos llamados sauces. Estos sauces, no sé si tú alguna vez has estado junto a los sauces. Se ven bonitos de lejos, pero cuando tú te acercas a un sauce, tienen tantas raíces, están llenos de telarañas y de madrigueras. No es un lugar donde dices, ay, me voy a sentar a tomar el fresco. No es un lugar, aparte, donde caen las hojas de los sauces, no crece la hierba.
lo único que hay son hojas muertas. Es un terreno café, lleno de hojas muertas, con un río caudaloso, revuelto entre árboles que tienen muchas raíces, llenas de insectos y de madrigueras de animales. Así de tenebroso es lo que ellos están percibiendo. Por eso lloran. ¿Y qué hicieron con sus arpas? Los salmistas, los hombres que tocaban cánticos espirituales, rompieron sus arpas, las echaron al río, las colgaron. Y aquí hay un simbolismo. Si ellos hubieran desechado de sus arpas, es como que hubieran perdido toda la esperanza. Pero que las colgaran mostraba que esperaban algún día volverlas a usar. Hoy no es tiempo de canto, hoy es tiempo de llorar. No hay razón para cantar. Estamos fuera de nuestra tierra, de las promesas, de lo que conocemos y de la paz. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida, no entendemos este lugar y no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Entonces colgamos nuestras arpas, dicen los cautivos. ¿Te das cuenta cómo es un salmo súper depresivo? Si un día estás triste, no lo leas. O no lo leas a solas. Y ve lo que pasa en el verso 3. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Los babilonios pensaban que los levitas eran el mariachi de Jerusalén. Y les decían, échense una rola. No entendían la importancia de su tarea. Su canto no era un canto cualquiera. ¿Para qué cantaban ellos? Para Dios. ¿Y qué pedían los babilonios? Entreténganos. Hay una abismal diferencia entre cantarle a Dios y cantar para entretener. Y eso les dolía en su corazón porque sabían que ellos no fueron creados ni elegidos para entretener a los hombres, sino para cantarle a Dios. Y ve lo que dice: y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Dicen, no estén tristes, alégrense, cántenos, no nos depriman con sus caras largas. Y les dicen, no cántenos cualquiera, échense las canciones de Sión. Hagan de cuenta que le van a cantar a Dios, pero cántenos a nosotros. Y eso les causaba un dolor aún más grande y profundo. Y luego hacen una pregunta que es la esencia de todo: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y hacen un compromiso solemne recordando sus orígenes, de dónde vienen. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Con qué tocaban el arpa? Con la mano derecha. Y dicen, si yo no voy a ir a regresar a Jerusalén, si yo pierdo la esperanza de regresar al propósito divino, ¿para qué quiero mi mano? Si esta mano me fue dada para alabar a Dios, pero si ya no lo puedo alabar, ¿para qué quiero mi mano? Estaban aferrándose a la última gota de esperanza que les quedaba. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Esta lengua no me fue dada para cantar a cualquiera, ni para decir cualquier cosa. Esta lengua me fue dada para cantarle a Dios. Y si me olvido de Dios, no quiero volver a cantar. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cuál es la razón que podía volverles la alegría? El lugar de paz, el lugar de la ciudad de Dios. El pueblo había perdido lo más sagrado que tenían, su comunión con Dios. Habían perdido su identidad, ya no estaban haciendo aquello para lo cual Dios los había escogido. Estaban en una tierra extraña, de confusión, haciendo lo que el mundo les pedía. Por eso no era día para cantar.
sino día para llorar. La demás parte del Salmo piden al Señor que haga justicia y acabe a sus enemigos, que con saña decían: arrasen esta ciudad hasta los cimientos, que querían borrar el nombre de Dios y su propósito de esa ciudad. Y si nosotros entendemos esta parte de la historia y lo que está sucediendo, y nos ponemos un segundo en los pies de los levitas, podemos decir: wow, qué situación tan desesperante. Y podríamos cerrar la Biblia y decir: pobres chavos, qué bueno que sí regresaron, ¿no? Pero la Biblia no se trata de eso. La Biblia se trata de aplicarla en tu vida y en la mía, y es a donde vamos. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siempre es una ilustración de la iglesia de Cristo en nuestros días. ¿Será que algún cristiano aquí presente ha salido de la ciudad de Dios y anda de vacaciones en Babilonia? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia nos dice que hay dos tipos de tristeza. Una produce muerte, y esa tristeza es según el mundo. Otra produce arrepentimiento, y esa es según Dios. Y aquí es donde tenemos que ser bien honestos y analizar nuestra vida. Si tú no estás en la tierra donde fluye leche y miel, si en tu vida no tienes esa completa paz, si en tu vida ya no hay armonía, si no eres una persona que está siendo dichosa y que tiene gozo, es porque no estás en Jerusalén. Te saliste. Te llevaron en cautiverio y a lo mejor no te habías querido enterar. La pregunta aquí es: ¿por qué los salmistas están en Babilonia? ¿Qué los llevó a Babilonia? Su pecado. Y es ahí donde tenemos que elegir qué tristeza vamos a tener. Tú tienes que ser bien honesto con tu vida y analizarla y ver qué está pasando en mi vida hoy. Si tú eres casado, piensa en tu matrimonio. ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? ¿Hay armonía? ¿Hay unidad? ¿O hay pleitos, tensión? Bájale un poquito el micrófono porque como que se vicia, porfis. Gracias. ¿O hay pleitos, hay conflictos, hay tensiones? Si hay tensiones, estás en Babilonia. Porque hay confusión. Porque algo está trayendo disturbio a tu matrimonio. Si eres padre y estás pasando por momentos de aflicción, de duda, de prueba, de escasez, no estás en Jerusalén, estás en Babilonia. Y en tu vida personal como individuo, ¿te sientes en plenitud? ¿O sientes que cuando no te llueve te graniza? ¿O sientes que por más que luchas y luchas, no avanzas ni un centímetro? Porque si la respuesta fue sí a cualquiera de esas cosas, tú tienes un que se llama pecado. No, pastor, en mi matrimonio hay problemas por culpa de mi esposo. Usted no lo conoce, pero es el más mundano de los mundanos. Entonces, mi cautividad es por culpa de él. La respuesta es no. Si tu marido es mundano, requete contra mundano, ¿quién tendría que sentir la intranquilidad? Y si la tienes tú, algo no cuadra. Porque los cristianos tenemos este escudo de defensa de decir: yo no soy tan malo. Yo no tengo la culpa. Yo lo intento. Y cuando nos autojustificamos, cerramos la puerta al regreso a Sión.
Porque Dios les prometió, si ustedes se olvidan de mí, yo los esparciré entre las naciones paganas. Pero esa promesa tiene otra parte. Pero si se arrepienten de sus pecados y buscan mi rostro, yo los haré volver de las naciones a las cuales los he esparcido. Entonces tú tienes que elegir entre dos tristezas. Si no estás en el día del gozo, es tiempo de llorar. ¿Por cuál de las dos cosas vas a llorar? ¿Vas a llorar porque te estás aferrando a tu pecado y no lo quieres dejar? ¿Porque no quieres soltar eso que sabes que está mal y que te está deteniendo? ¿Y que sabes que Dios te lo está pidiendo hace rato? Porque yo no tengo que ser profeta ni tener una visión celestial para saber que todos los que están sentados enfrente de mí luchan con un pecado. No se preocupe, nadie me ha platicado nada. Pero al final del día, todos estamos en la lucha constante. Y ahorita que les preguntaba cómo están, solamente veía sus caras desencajarse. Tú estás luchando con tu pecado y tienes dos alternativas. ¿Lloras para arrepentirte o lloras para morirte? No hay más. Porque es tiempo de llorar. Si no estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, ¿cómo quieres cantar? ¿A quién le vas a cantar? Dios te diseñó para algo. Y ese algo es más grande que lo que el mundo te ofrece. Pero muchos están viendo el río revuelto del mundo. Están en Babilonia confundidos, pensando ¿qué estoy haciendo mal? Sin analizarse con todos sus pecados que practican cotidianamente. No busques la culpa en los demás. No te justifiques por el pecado de otros. Porque cuando Dios trata contigo, no trata contigo por el pecado ajeno. Dios trata contigo, ¿por qué? Por tu propio pecado. Pero jugamos a hacer nuestros pecados chiquitos, 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 a mirarlos de lejos para que no se vean tan grandes. Y mientras tú no enfrentes tus pecados y te arrepientas de ellos, vas a seguir cautivo. Y el diablo se va a seguir burlando de ti. ¿Cuántos de ustedes se sienten oprimidos? ¿Cuántos de ustedes se sienten vulnerables? ¿Cuántos de ustedes están hartos y desesperados de alguna situación? ¿Cuántos de ustedes dicen, ya Señor, ya quítame esto, ya Señor, ya dame aquello que necesito? Pero están diciéndole eso al Señor en Babilonia, con el arpa colgada. No, ahí no va a suceder. Porque no estás llorando por la razón correcta. Lloras de coraje y lloras de frustración. Ambos pecados. ¿Por qué Dios no me dio esto? Y te enojas. Pecado. ¿Por qué no cambia fulano? Pecado. No, pastor, los demás son los malos. A mí me puedes tratar de engañar. Puedes tratar de engañarte a ti mismo, pero hay una persona a la que no puedes engañar. Y esa persona te creó y te dio un propósito. Y esa persona te tiene en Babilonia hasta que te arrepientas. Y esa persona es Dios. Porque cuando Dios permite que el diablo te aflija, lo hace con un propósito. Hay un gran hombre en la Biblia de nombre Cefas. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Cefas? Le dicen también Pedro. ¿Sí? Pedro era un hombre que parecía santo, que parecía íntegro y que de su boca salían palabras bien bonitas. Y Jesús les dice, muchachos,
tengo que decirles que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, padecerá mucho de los ancianos y les será quitada la vida. Y Pedro le sale lo espiritualoide que traía adentro y dijo: no, Señor, no dejes que eso te pase. Hasta llamó aparte a Jesús. Dijo: a ver, Jesús, ven para acá, no estás entendiendo mi plan. Mi plan te necesito vivo. ¿Cómo que te me quieres morir? Señor, no dejes que tal cosa te pase. Y Jesús le dice con mucho amor, ¿cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro se queda desconcertado. Poco después, Jesús les vuelve a decir que Él va a morir y que ellos serán dispersados. Y Pedro quiere enmendar la falta, ya no quiere seguir Satanás. Y ahora le va a decir: no, Señor, hasta la muerte me voy contigo. Y Jesús le dice: ay, Pedro, 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 eres de gracia y paz. Y le dice: el diablo, ¿quién? Me ha pedido para zarandearte como a trigo. El trigo, cuando se cortaba, genera una cascarilla. Para limpiarlo, ¿sabes qué hacen? Ay, le soplan y le hacen así. Lo azotan contra el piso. Ay, sí le hacen. ¿Te imaginas a Satanás azotando hacia Pedro? No, lo estaba azotando. Y le dijo Jesús: pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces Pedro ve que van a agarrar a Jesús y dice: no, a mí el diablo no me sacude. Yo tengo mi espada y le voy a cortar la oreja a ese hombre. Y se la corta y Jesús lo regaña y le dice: Pedro, sigues sin entender nada. El que a hierro mata, a hierro muere. Sigues en tu carne. No estás trabajando con tu pecado. Tratas de autojustificarte y sentirte que eres bueno. Y el que se siente bueno está equivocado. El que dice no tengo pecado es mentiroso, dice la Biblia, no yo. Y luego Pedro lo empiezan a vincular con Jesús y miente, diciendo: ¿no es cierto? Yo ni le conozco. Y le vuelven a decir: sí, te parece al Señor. Y lo vuelve a negar. Y la tercera vez, para que le crean, dice: miren, para que vean que no soy cristiano, ahí les va todas las groserías que me sé. Y maldice. Y entonces canta el gallo y se acuerda que Jesús le dijo que eso iba a hacer. Y llora Pedro. Cuando tú no lidias con tu pecado y cuando tienes un pecado pendiente, mis amados, es tiempo de llorar. Y te repito, o lloras para arrepentirte y salir de la cautividad, o lloras para acostumbrarte a tu cautividad. No hay otra. Los salmos siempre son utilizados para dar confort al alma, porque ciertamente hay muchos salmos que lo hacen, pero los salmos como este que nos confrontan y que nos dicen: arrepiéntete, esos no nos gusta recomendarlos. ¿Cuándo has visto que alguien pegue una etiqueta en su carro que diga Salmo 137? ¿Cuál ponemos? Salmo 23. El Señor es mi pastor y hasta tiene una ovejita. Pero ¿cuántos dicen: ando de pecador en Babilonia, pero ya voy a regresar? La parte necesaria, mis amados, se llama honestidad. Tú tienes que mirar tu vida y entender: si no estás cumpliendo el propósito de Dios, es porque estás permitiendo en tu vida el pecado. Porque te estás juntando con la gente equivocada. Porque estás mirando las cosas que no debes mirar, pensando las cosas que no debes pensar y hablando las cosas que no tienes que decir. Porque te estás adorando a ti mismo. Porque no estás dispuesto a morir para que Cristo crezca. Porque te justificas de todo lo que haces.
Yo oigo personas que me dicen, oiga pastor, yo no estoy haciendo el devocional. Me dan ganas de orar por ellos. Ten misericordia, mi hermano, mi hermana. Y me dicen algo que, como que ya, es que he tenido mucho trabajo, pastor. Es que ahorita ni tiempo de ir al baño tengo. Como que Dios dice, estudien la palabra los que no tengan nada que hacer. Pero si tú estás muy ocupado, tú no la leas. Contigo voy a estar bien. No te engañes. Y mira, te lo voy a decir con todo el amor de mi corazón, y no sé quién no esté leyendo la Biblia. Voy a mirar para arriba. Si tú no estás leyendo la Biblia, estás en pecado. No hay otra. Porque ¿de qué llenas tu mente? Si no es de la palabra de Dios, es de tu carne y del mundo. Ambos enemigos de Dios, dicho sea de paso. Hay gente que me dice, oiga pastor, yo ahorita no estoy orando. ¿Por qué? ¿Qué cree que me cambiaron el horario? Estoy llegando bien tarde a la casa y salgo bien temprano. Dios dijo, oren sin cesar los que tengan tiempo. ¿Así dijo? Entonces, si tú no estás orando, estás en pecado. Porque no estás hablando con Dios, estás hablando contigo mismo, y no hay nada más peligroso a que te pongas a platicar con un mentiroso. Tú estás hablando contigo todo el día y te justificas y te convences de que tú estás bien. Pobrecito de ti. Porque si tú oraras, Dios te diría, arrepiéntete. Deja eso que estás haciendo. Deja de sentirte bueno. Ahí me duele mi corazón cuando estoy predicando la palabra, hacer un estudio en la iglesia, y yo veo que somos redireccionadores del mensaje de Dios, ¿no? Estoy predicando y la esposa tiene su codo mágico y al marido. O sea, esa palabra no es para mí. Yo estoy en santidad, pero tú, lo está diciendo el pastor. O que están en el estudio y le empiezan a mandar mensajes a fulano y a perengano. Algunas hasta son indirectas, bien directas. Digo, ese que se cree bueno es el más peligroso, porque está engañado y quiere engañar a los demás. La gente nunca regresó de Babilonia hasta que no hubo un genuino quebranto y arrepentimiento. ¿Qué estás ocultando en tu vida? ¿Qué es eso que tienes ahí, abajito, donde nadie lo ve? Tú lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes. Puedes venir y decir, pastor, ore por mí, yo voy a orar por ti, pero si la basura nunca la sacas de debajo del sillón, te van a salir cucarachas. Estoy hablando metafóricamente y también realmente, ¿eh? Si no barres tu casa, arrepiéntete también. Pero si tú no lidias con tu pecado, ese pecado tarde o temprano va a dar a luz cosas peores. Un pecado, no importa que lo escondas, no desaparece. Entre más tratas de esconderlo, más grande lo haces. Por eso les decía, hoy tendríamos que llorar todos. Porque no hay justo ninguno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Y hay matrimonios que se están destruyendo por un corazón egoísta. Un corazón que está exigiéndole al otro un montón de cosas y que no se pone a pensar, ¿y yo qué le estoy dando a este cuate? ¿O yo qué le estoy dando a esta cuata? No, ¿tú qué me vas a dar? Atiéndeme, quiéreme, trátame, paséame, dame. Y no valoran lo que les dan. Si tú supieras cuántas mujeres necias hay en la iglesia cristiana en general, en todas las iglesias, que le exigen al marido perfección, que se enojan si no tiene la solución. Espérate,
¿Qué te hace creer que tu esposo te va a resolver la vida? Lee este libro y verás que nunca dice eso. Sí, pastor, los hombres resuelven y las mujeres facturan. ¡No! Eso es del diablo. ¿Te has puesto a pensar qué estás recibiendo de tu cónyuge que no le has agradecido? Nada, pastor. No, arrepiéntete. Algo recibes de esa otra persona. Imagínate que se muere. ¿Cómo sería tu vida sin la otra persona? No me digas que igual o mejor, porque eso no es cierto. Pero si no lo valoras, no estás valorando ¿a quién? A Dios que te lo dio. ¿Y tus hijos? ¿Qué onda con tus hijos? Es que, pastor, ellos no cambian. Está bien. Tus hijos están locos, vamos a darles chance. ¿Qué estás haciendo tú por ellos? Deja de pensar qué te dan a ti. Es que no me respetan. Enséñalos a que me respeten. ¿Qué? Sí, la Biblia dice que ellos tienen que honrar a su padre y a su madre, pero dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y hay padres que lo único que hacen es traer a ira a los hijos. Y les meten ideas de los papás. Es que tu mamá ya sabes cómo es, hijo. No le hagas caso, vente conmigo. Es que tu padre, eso es pecado. Eso destruye y maldice tu vida. Eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos de ustedes mienten? No levanten su mano. Cuando ustedes mienten y cuando van a ser sorprendidos, mienten 2 veces. Como que a ver quién gana a decir mentiras. Y las mentiras tienen el mal del chorizo. Detrás de una siempre viene otra. Y tienes que decir muchas mentiras. ¿Y sabes cómo descubres a un mentiroso que no se arrepiente? Se hace la víctima. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, perdóname por hacerme la víctima. ¿Por qué? Cuando te están cachando tus mentiras, ¿qué haces? ¿No me crees? Pues no me creas. Jaque mate. Y ganaste la discusión, pero estás destruyendo tu alma y tu familia y tu trabajo. ¿En qué utilizas tu dinero? ¿Por qué crees que a un infiel no le rinde el dinero? ¿En qué lo gasta? En pecado. Ahora, no pensemos solamente en un infiel. Pensemos en un fiel como tú. Alguien fiel de hueso colorado. ¿Tú en qué te estás gastando tu dinero? ¿En cosas santas que edifican? ¿O en vanidades que son pecado? Pecado es todo lo que destruye tu vida y el propósito de Dios en tu vida. Eso es pecado. Venir a la iglesia a perder el tiempo, venir por cubrir un requisito, es pecado. Está mal. No venimos a ser amigos. Sí, seamos amigos, somos hermanos. Pero no venimos a eso. ¿A qué venimos? A recibir dirección de Dios para ponerla en práctica. Y como me estoy alargando, ya voy a cerrar el mensaje. ¿Cómo cantaré al Señor en tierra extraña? ¿Cómo te atreves a cantarle a Dios en tierra extraña? Tendría que darnos vergüenza. Fingir que somos algo sin serlo. A Dios no lo engañas. ¿Quién es el responsable de tus problemas? Tú y nadie más. Porque cuando tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Pero el que encubre su pecado
no prospera. ¿Te está yendo mal? Tengo la solución. Arrepiéntete. ¿De qué? Pregúntale a Dios. Ahí sí ya no te puedo ayudar yo. La Biblia dice, confiesen sus pecados. Hay dos maneras de confesar nuestros pecados. La primera, inevitable. La segunda, sugerida. ¿A quién tienes que confesar tus pecados? A Dios. Repitan conmigo, a Dios. Entonces yo tengo que estar de rodillas delante de Dios diciéndole, Señor, perdóname porque hice esto contra ti. ¿Tu pecado contra quién es? Contra Dios. No, pero yo le pegué al vecino. Sí, pero a quien ofendiste fue a Dios. Segunda, confiesen sus pecados, ¿dónde? Los unos a los otros. No siempre podemos confesarle nuestro pecado a los demás. A lo mejor él no sabe que cometí un pecado contra él. Solamente me cae gordo. Si yo llego y le digo, oye hermano, imagínate que yo con el pastor, perdóneme porque... me lo han dicho, perdóneme, pastor, porque estaba bien enojado con usted y dije que era un hipócrita. Sí te perdono. ¿Qué creen que siente mi corazón cuando me dicen eso? Me dan ganas de amarlo más. Digo, bueno, eres sincero. Pero no siempre edifica. Si tú has cometido una falta contra alguien y tú sabes que has lastimado a alguien, que le has fallado a alguien, que no has sido como Dios pide que seas con alguien, ¿qué tendrías que hacer? Sí, arrepentirte con Dios, ya lo vimos, fue el punto anterior. En este punto, ¿qué tendrías que hacer? Orar, sí, bueno, vas a orar. No le den vueltas al asunto. Saben perfectamente hacer mi devocional. Ir con la persona y confesar tu pecado arrepintiéndote. Porque somos buenos para ofender, malísimos para reconciliarnos. Yo soy bueno ofendiendo y agrediendo a los demás, pero soy pésimo reconociendo mi error y diciéndole, hijo, perdóname porque te golpeé porque no sabes matemáticas. Con golpes no las vas a aprender. ¿Alguna vez has perdido la paciencia con tus hijos? No, ¿verdad? Nunca. Nunca. Y luego de que los golpeas y les gritas cosas, ¿qué haces? Voy a jugar a que sigo bien enojado para no disculparme. ¿Alguna vez te has sentado y dicho, oye hijo, perdóname, yo me equivoqué? No era más fuerte. No tendría por qué haber perdido el control. Tú estabas haciendo mal, pero eso no justifica que yo te haya agredido o te haya insultado. No sabemos hacer eso. Los esposos son buenos gritándole cosas a la esposa. ¿Y luego cómo se quieren reconciliar? Con un besito. Esas risas muestran el intento fallido. No, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas. ¿Cuántos hijos han avergonzado a sus padres y no se arrepienten? Si no lloramos nuestro pecado, lloraremos las consecuencias del mismo. Pero de que vas a llorar, mira, te doy mi palabra, vas a llorar. De arrepentimiento o de castigo, yo te recomiendo que tu tristeza te lleve al arrepentimiento. Nada en tu vida va a cambiar mientras sigas en la tierra de confusión. Mientras sigas escuchando tu propia carne que se autojustifica. Estábamos en los ríos de Babilonia llorando, acordándonos de Sión. Tenían la esperanza de volver y ciertamente volvieron. Cuando lloraron e hicieron luto por Jerusalén la destruida. Cierra tus ojos. Deja tus cosas.
y toma este tiempo para reflexionar. Yo sé que hay gente que peca, que tu esposo peca, que tu esposa peca, que tus padres pecan, tus hermanos, tus hijos, tus primos, tus sobrinos, tus compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia. Todos de alguna manera pecan contra ti. Pero de eso se encargará el Señor. Hoy hay un pecado urgente de tratar, y ese es el tuyo. Porque lo has estado callando en tu conciencia, ignorando y suponiendo que no está ahí. Pero la confusión a tu alrededor, las cosas que están patas para arriba, solamente son la evidencia de que el pecado sigue ahí. La esclavitud es un yugo muy pesado, porque eliges ser esclavo de tu pecado, porque utilizas la boca que te fue dada para alabar a Dios, para ofender al prójimo, para mentir, para quejarte, para sembrar discordia y amargura. ¿Por qué? Porque usas las manos que te fueron dadas para bendecir. Porque las usas para pecar, para traicionar, para lastimar, para violentar. Porque utilizas tu vida que te fue dada para servir a Dios. ¿Por qué la utilizas para ofenderlo? Con gritos, con frustraciones, con reclamos, con berrinches, con negligencias. Y te preguntas por qué las cosas son como son, como si la respuesta estuviera fuera. Tu vida es como tu corazón permite que sea. Solo podemos estar siempre gozosos y orar sin cesar cuando tenemos un corazón contrito y humillado, cuando nos rendimos al Señor. Pero cuando somos altivos, abrazamos el quebranto. ¿Cómo está tu vida esta noche? ¿Dónde está el desorden? ¿Dónde está tu cautividad? ¿Cuál es tu Babilonia? ¿Por qué no sales de ahí? ¿Por qué pones un alto y confiesas tus pecados a Dios? Y confiesas tus pecados a quienes has lastimado. Porque llorar a veces es mejor. Porque si hoy sabemos que hemos fallado, caramba, ya basta. Pide perdón. Que Dios en su infinita gracia y misericordia no te lo va a negar. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él entregó a su Hijo en la cruz para salvarte. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecador tan duro
que Dios no pueda transformar. No hay causa tan difícil que Dios no pueda resolver. Pero hoy tienes que quebrantarte. Habla con Dios. Habla desde la honestidad de tu corazón. Quítate las caretas y las máscaras de fingir que estás muy bien. Si no estás orando, si no estás estudiando la palabra, es la muestra de cómo está tu corazón. Aunque sea un poco, pero podrías. Pero si la tasa es 0, tu corazón se ha confundido. Ha confundido las prioridades. Si en tu casa no hay paz y no hay armonía, y no estás clamando para que cambien las cosas, tú eres el problema. Si tu matrimonio se está desquebrajando y no clamas y no luchas, eres parte del problema, no la víctima. Si tus hijos hoy parecen una causa perdida y no estás de rodillas pidiendo perdón a Dios por ellos y por lo que no has hecho como padre, los estás dejando que se pierdan. Pero hay una promesa. Si te arrepientes de tus caminos y te conviertes al Señor y lo buscas de todo tu corazón, Él te hará regresar del cautiverio y juzgará a los que te han lastimado, y a los que te oprimen y a los que se burlan de ti, física o espiritualmente. Él te dará la victoria y te llevará a la tierra de paz, a esa casa de pan donde hay abundancia de bien, donde fluye la leche y la miel, donde Dios habla. Pero hoy es tiempo de llorar para arrepentirnos, de llorar para perdonar, de llorar para decidir amar en lugar de odiar. Hoy es tiempo de llorar para enmendar lo que hemos roto. Amado Padre, hoy estamos tus hijos aquí delante de ti. Ay, a veces nos cuesta tanto, Señor, ser honestos, porque queremos aparentar como si esto fuera un concurso, como si a la iglesia vinieran puros santos. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador que te necesita. Yo me equivoco, Señor, y hablo por mí desde la honestidad de mi corazón, y te pido perdón, Padre, porque te he ofendido mucho con las actitudes de autojustificación, con las actitudes incorrectas de un corazón duro que se excita y se grita y pelea y se molesta, y que a veces es demasiado duro y que a veces pierde la calma. Y tú lo sabes. Perdóname, Señor. Perdóname por todo eso que está mal en mí. Porque cualquier problema que hay en mi casa, con mis padres, mis hermanos, con mis hijos, mi esposa, con mi dinero, con el trabajo, yo tengo que lidiar con mi pecado y no con el de los demás. Pero me encanta mirar el pecado de los demás y cerrar los ojos al mío. Pero hoy te pido perdón, Señor. No quiero estar en la cautividad. ¿Cómo cantaré canciones al Señor en esta tierra extraña? Tú me has creado para servirte y para darte gloria, y eso quiero, Señor. Perdóname por todo lo incorrecto de mi corazón y ayúdame a aferrarme a ti, para darte a ti, solo a ti, la gloria y la honra. Y bendice estos mis hermanos y hermanas que de corazón genuino están orando a ti. Guíalos al arrepentimiento y a ponerse a cuentas con aquellos que han ofendido. Que nuestra tristeza sea para arrepentimiento, según Dios, y no para muerte.
según el mundo. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.